Amigos, amigas de Noticias 22, gracias por acompañarnos en esta serie de programas especiales. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo para platicar acerca de cosas importantes ocurridas en el ámbito de la cultura a lo largo del año que ha concluido, que recién concluye. Laura Barrera, como siempre, un placer saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Y en efecto, evocando lo mejor del 2022, en esa ocasión traemos a cuento a una leyenda de los escenarios y del séptimo arte, también con incursión muy importante en la televisión mexicana. Ignacio López Tarso. No de manera directa, maestro López Tarso, usted padeció, digamos, 2 guerras, vivió la posrevolución. ¿Por qué mantuvo su vocación como actor? Sí, la vocación está muy por encima de eso. Si fuera una guerra como la tiene Ucrania ahora encima, Rusia tratando de aplastar a Ucrania, que lo hace fácilmente con un dedo, y están haciendo y perdiendo tiempo, y haciendo tiempo más bien, para que la guerra vaya despacito y que los muertos se caigan cómodamente. No, mi vocación está por encima de eso. Una guerra así como la de Ucrania acaba con todo. Ahí no habría manera de hacer un espectáculo de teatro con la guerra y las bombas. Imposible. No, pero en México hemos tenido problemas, pero el teatro ha seguido. Con la pandemia hubo que suspenderlo. Y usted nos dio un ejemplo. Cerraron todos los teatros del Seguro Social sobre todo, que están para vigilar la salud de los enfermos. Cerraron de inmediato los teatros para evitar que la gente se reúna, que es de donde salen los contagios. Hay que evitarlos. No, hemos pasado bien. Yo estoy todavía 3 años sin trabajar, sin teatro. Ha hecho teatro también en las redes sociales. He hecho teatro con esa escapatoria magnífica que es el teatro virtual ahora. No necesitamos un escenario, un lugar. Aquí en mi casa, mi hijo y yo hemos hecho 6 obras de 2 personajes cada una en streaming. Muy exitosas además, se agotan la taquilla, digamos. Sí. Ha ido muy bien y ha sido una salida mágica que yo no conocía. Mi hijo me llevó por el camino, me dijo, así lo podemos hacer. Yo no tengo celular. Yo me quedo asombrado como mis bisnietos de 6, 8, 10 años, todos con su aparatito ahí y viviendo su vida cada quien. Los niños ahí juntos, pero no hablan entre sí. Cada quien está en su mundo y cada quien se ríe de cosas diferentes según le pide el aparatito. Ya están con el aparatito. Otro mundo. Pues ese mundo que yo combato tanto cuando vienen a mi casa, yo digo, aquí no se traen esos aparatos, aquí no se usan, aquí se platican y no se levanten, es un lío terrible. Y la sobremesa que a mí me gustaba tanto se ha terminado. Los niños, en cuanto dan el último bocado, se paran y se van a un rincón con su aparatito. Eso sí, no lo dejan por nada del mundo. Pero
A mí me abrió este camino del teatro virtual una posibilidad maravillosa. Y hemos hecho, Juan Ignacio y yo, 6 obras en un acto. Una adaptación de Macario, una adaptación del Quijote, una adaptación de Chejov, de La muerte del cisne, que es una obra que se desarrolla en un viejo teatro en Moscú después de la función, donde se queda el primer actor encerrado en un camerino porque todo el mundo se va. Hubo una celebración y el primer actor borracho se va a su camerino, se duerme, se van todos y lo dejan encerrado. Y él despierta y la obra es cuando él despierta. Ahí empieza Chejov y ahí termina Chejov, con un solo personaje metido en un escenario solo, sin nadie, sin escenografía, sin luces, sin nada. Maravillosa obra. Maravilloso. Y una obra muy bella de Humberto Robles, que yo conocía muy poco, debo confesarlo, de los dramaturgos mexicanos. De Humberto conocía yo poquísimo. Ignacio, mi hijo, me trajo una obra de 2 personajes sobre Leonardo da Vinci y sus últimos días de vida. Sus últimos días de vida en donde más le preocupa su gran inquietud, que es que el hombre vuele. ¿Por qué no han de volar los hombres si es el ser consentido en la creación, ¿verdad? Y los pájaros? Inventa 20,000 formas, todas le fallan y se muere diciendo: no seré yo, pero el hombre volará. Esas son las últimas palabras de Leonardo da Vinci, que está plenamente convencido de que el hombre va a volar. Pues esa obra de Humberto Robles, que también añadimos a nuestro repertorio, y otras 2 o 3 cosas más. ¿Y el teatro se hace para volar? Pues sí, en este caso ha sido un camino extraordinariamente fértil y muy bonito, muy agradable, muy cómodo. Las 6 obras las hemos filmado con un celular en el comedor de mi casa. Lo que importa es la actuación, entonces. Sí, un buen texto, partiendo de un buen texto, siempre. Y los 6 que hemos hecho son muy buenos. Uno sobre Fray Servando Teresa de Mier, que es un gran héroe de la independencia y que nadie lo toma en serio. Le pusieron a una calle el nombre como consolación, Fray Servando Teresa de Mier. Pero es un gran personaje, es un hombre que expuso su vida 20 veces en cárceles. Lo persiguieron los propios, los enemigos dentro de la propia iglesia. Hasta esa gente estuvo en su contra. Y así fue de México a España y de España a otros países. En Europa siempre perseguido, siempre escondiéndose. Estuvo en la cárcel 2 veces en España. Y
un gran héroe de muy poca resonancia política, ¿no? ¿El teatro entonces nos permite ver la vida de otra manera? Como debería ser, tal vez. ¿En el teatro? En el teatro. Sí. No. La vida de los grandes, ¿no? En el teatro encuentran un terreno muy bueno para hablar de ellos. El teatro ¿Qué es el teatro? ha sido mi gran placer. Yo me hice actor pensando en el teatro, ¿Desde niño? no desde niño. ¿Y entonces cuál era su sueño de niño? ¿Qué quería ser? De a los 6, 8 años, vi una obra de teatro por primera vez en una carpa, en el barrio. Entonces yo vivía en Guadalajara y vivía en un barrio muy bonito que se llama Analco, que está lejos del centro de la ciudad, pasando la gran avenida Independencia, pasando Agua Azul y todo eso, más para allá. Analco y San Sebastián. Pues en Analco llegó una carpa, mi papá y mi mamá, vente, vamos al teatro, pues lo vamos. A los 8 años, a ver si no se aburre, decía mi papá, a ver si no se quiere salir. No, me interesó mucho. No supe ni de qué hablaban. No entendí, pero estuve pendiente de lo que pasaba allá. Por en medio de los hombros de los dos que tenía sentados enfrente, por ahí parado de puntitas, estuve 2 horas. ¿Sí que le gustó? ¿Le interesó? Sí. Y cuando se prendió la luz y ya me di cuenta, mi papá, mi mamá, ya se acabó. Me senté tranquilamente a descansar y me fui a mi casa y luego lo comenté con mis padres. Pero no supe qué actores eran, no supe qué obra, no supe qué decían, no supe qué pasó. Pero mi interés estuvo ahí 2 horas. Mi interés estuvo ahí concentrado en ese pequeño espacio iluminado durante 2 horas. Y el hecho del teatro me sedujo para siempre. Vamos a una brevísima pausa. Tenemos más aquí en estos especiales de Noticias 22. Vamos a descubrir más de esta charla con el intérprete de Macario. Volvemos. Continuamos este programa con el decano de los actores mexicanos, Rafa, que durante la pandemia lo vimos actuar virtualmente con muchos proyectos y que sigue lleno de vitalidad. Además, ya regresó a los escenarios. Recordemos que es un referente también de la lectura en atril. Vamos a esta charla con Ignacio López Tarso. ¿Qué hilos toca el teatro para hacerlo tan magnético entonces? Pues eso, en mí, ¿qué fue? Un pequeño espacio iluminado en un oscuro donde pasaban cosas que no entendía, pero que estuve ahí pendiente, 2 horas. ¿Y así es la vida en donde pasan las cosas? No sé si haya una comparación muy próxima a esto, pero después, unos cuantos años después, de 8 a
13 años, pasaron 5, donde la familia se fue a Valle de Bravo. Yo me quedé un tiempecito a terminar el 6º año internado en Guadalajara, en la escuela, en el colegio Jalisco. Y terminado el 6º año me fui a Valle de Bravo. Y en Valle de Bravo me metí allí en la escuela del pueblo a hacer mi secundaria. Y cuando ya estaba a punto de terminar la secundaria, y mi papá dijo, ¿qué hacemos? Pues sí, yo quiero continuar estudiando. Mi papá dijo, pero yo no tengo dinero para internarte ni siquiera en Toluca. Ya no digo en la Ciudad de México ni en Toluca. De manera que vamos a buscarla. Y el cura del pueblo, que era muy amigo de mi papá, tan amigo que mi papá llegaba a saludar al cura a mediodía, y el cura, que era el cura del pueblo, él manejaba toda la iglesia católica dentro de ese pueblo bellísimo entonces, que era Valle, ahora es un lago. Ha cambiado. Entonces, si hacían 3 horas mínimo de Toluca a Valle de Bravo, ahora se hacen 45 minutos. Una carretera doble, perfecta. Entonces, cuando llovía, no sabías cuándo podías llegar a Valle de Bravo, porque se hacía un lodazal de las tierra suelta que había en todo el camino, que se hundían los coches ahí y había que ir a un rancho cercano a conseguir una yunta de bueyes para que fueran a sacar al carrito, que eran unos carritos negros, de esos que tienen asientos en medio, después del asiento del chofer y de los 3 que iban adelante, había 3 asientos viendo hacia atrás. Y luego venían los que venían sentados en el asiento grande de mero atrás. De modo que cabían como 8 personas, hasta 10, en un cochecito de esos. Y no sabías cuándo llegarías a Valle de Bravo. Yo una vez hice 3 días, 3 días, por esos lodazales. Y a veces el chofer decía, no, pues yo no puedo salir, está lloviendo, está un lodazal. ¿A dónde voy yo a buscar ahorita? Hay que buscar una yunta de bueyes para que nos saque de este atascadero. Déjenme que pare de llover, por lo menos, ya está, esperando a que pare de llover. Ya alguien sacaba un sándwich y le daba un pedacito, a ver, tu niño toma. ¿Y esto ha cambiado mucho? Y un pueblo bellísimo, Valle de Bravo. El pueblo alto, de ahí había un lugar muy hermoso que se llamaba Los 3 Árboles, que efectivamente eran 3 árboles que dominaban en los matorrales. De ahí se veía todo el valle. Cuando estaba sembrado de trigo, era como sembrado de oro. Se movía aquello con el viento maravilloso y un río que cruzaba por en medio. Pues me hice amigo del más rico niño del pueblo en la escuela, y el niño más rico del pueblo me quería mucho y me llevó con sus papás y me llevó a su casa y me hizo parte de la familia, y tenían caballos, y el muchacho que era mi amigo, Félix Castro,
montaba y me decía, tengo una yeguita muy bonita, efectivamente era un animal precioso, una yegua de color muy claro, con un lucero a media frente, como un sello blanco a la mitad de su frente, preciosa. Me enamoré de aquella coqueta, ¿no? Preciosa. Y la montaba yo en pelo. Y me hacía tanto caso que la podía manejar solo con las manos en su cuello, jalándole la crin, y se frenaba, se hacía para acá, y así anduve con ella, inclusive nadando por el río, y la yegua nadaba precioso, muy bonito, a favor de la corriente, ¿no? Y ahí tenía yo una novia, una muchachita muy preciosa, muy morenita, muy linda, que iba a lavar la ropa a la orilla del río, que había varias piedras donde llegaban mujeres a lavar ropa, y a veces estaba ella solita, y yo llegaba en la coqueta a saludarla, y me quedaba ahí con ella un rato. Y luego me desvestía, me subía en la coqueta y le decía, al rato nos vemos, y iba en el lomo de la coqueta hasta por allá, cerca de la salida del río, ya del valle, donde terminaba el valle, que fue donde hicieron la cortina para hacer la laguna. Ahora es una laguna con pescados de mucha importancia, ya hay pesca y regatas y no sé cuánto. Ya es otro pueblo. Ahora se hacen 45 minutos de Toluca allá, ya hay hoteles de lujo, ya hay... Y entonces mi papá era en el pueblo el administrador de correos y encargado de la recaudación de impuestos. Era administrador de correos y representante de Hacienda para recaudar impuestos. Y cuando ya hubo que seguir mis estudios, terminé la secundaria, entonces el cura del pueblo, que cuando llegaba mi papá a mediodía a saludarlo, le decía, a ver, don Alfonso, levántele las enaguas allí a San Juan Bautista, que está aquí a las... Ya estaba San Juan Bautista, una estatua, levántele las enaguas, iba mi papá, y había una botella de tequila con las copas, un limón partido, una botanita y todo, y entonces el cura y mi papá se tomaban su tequila de a mediodía, platicaban un rato, y el cura me dijo, ¿por qué no te vas al seminario? Pero yo, ¿qué voy a hacer al seminario? No para que seas sacerdote, si no quieres ser sacerdote, pero no digas que no quieres ser sacerdote. Tú di que sí, y te vas al seminario. Temascalcingo está muy cerquita de Valle de Bravo, en el Estado de México también. Temascalcingo, un seminario precioso, edificios, dormitorios enormes, con camas y camas y camas y camas. Una cama, un baúl debajo de la cama, un lavamanos y una jarra de agua junto para lavarte las manos. El baño era luego, en otro lado. Y allí estudié. ¿Estudió ahí teatro o ahí empezó a hacer teatro? Ahí un día un sacerdote dijo que llegaba de un sacerdote muy joven que llegó como nuevo maestro a Temascalcingo.
que venía de un seminario en el norte, en el otro lado de la frontera, que se llamaba Montezuma, y que era como jesuita, con ese estilo jesuita. Y entonces llegó este sacerdote y un día entró a la clase y dijo, estoy formando un grupo de teatro. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Yo levanté la mano de inmediato. ¿Por qué? Pues quién sabe. El recuerdo de aquella carpa que quedó para siempre en mi vida, levanté la mano. Y me fui al grupo de teatro y empecé a trabajar con el grupo y empezamos a tener mucho éxito. Primero dentro del seminario, nada más para el seminario. Luego en el pueblo. Allí había un muchacho que estaba encargado de la cuestión de la salud, que era muy listo y escribía obras. Él escribía obras de teatro sobre el seminario. Y escribió una obra, la ensayamos muy bien. Yo era el tío de un niño y así se me quedó. Todavía me encuentro a algún alumno de aquella época y me dice, hola tío. Hola tío. Yo era el tío. Admirable la energía, la vitalidad, la pasión de don Ignacio López Tarso por el teatro, por la literatura, y celebramos, por supuesto, su legado en la gran pantalla. Por el cine, sí, desde luego, que es importantísima su presencia, su paso por el séptimo arte mexicano, y además qué memoria, todas estas anécdotas que cuenta desde que era niño, cómo descubre su vocación. Tenemos más en un momentito. Regresamos. Ignacio López Tarso aprendió en Bellas Artes a recrear decenas de personajes, ya lo comentabas, Laura, antes de irnos a corte, su memoria privilegiada. Efectivamente, con los clásicos inició y desde luego después con muchos otros personajes que son conocidos y que él mismo creó al hacer, por ejemplo, sus espectáculos unipersonales, con corridos. Ya decías, su manera de leer, su voz, su presencia son inigualables. Vamos a esta conversación con don Ignacio López Tarso. Pues entonces empecé mi vida de teatro ahí. Tuve muchos éxitos con mis compañeros. Me decían el tío y todavía me dicen el tío. Y luego un día el padre dijo, le debemos mucho al pueblo que nos trae fruta, verdura, que nos regala. Cuando salimos de paseo nos aplauden, nos acompañan, en fin. Vamos a llevarles una obra de teatro que vamos a primero a estrenar aquí en el colegio, que se llamaba Lázaro el Mudo o El Pastor de Florencia. Teatro italiano, romántico, fines del siglo pasado, y una obra simpática, agradable. Yo quería ser Lázaro el Mudo, y por más que hice con el maestro, no, a mí me dio otro personaje, y Lázaro el Mudo lo hizo un muchacho que era de Celaya. Y fuimos al Teatro del Pueblo, teatro precioso. Ese fue el primer escenario que yo pisé. Escenario ya. El primero era en el seminario, pero era un teatro hecho por los muchachos mismos, todo improvisado, el escenario, los telones, todo. Se hacía el día de la función y se quitaba todo porque era en un corredor de los más transitados en el colegio. ¿Y cuál fue el segundo escenario de teatro? El segundo fue un teatro ya, teatro. Que años después llegó aquí un señor un día. Quiero hablar con el señor López Tarso. Soy presidente municipal de Temascalcingo. Ah, que pase. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pase usted, qué gusto.
vengo a invitarlo a que venga conmigo al pueblo. El pueblo me nombró su representante para venir a invitarlo a que vaya a la reinauguración de nuestro teatro, que lo hemos remodelado, lo arreglamos. Era un teatro de palquitos y todo muy bonito. Y bueno, el presidente municipal, vengo por usted, véngase conmigo. Ahí traigo un buen coche, nos lleva el chofer, llegamos al pueblo. Quieren que al teatro le pongamos su nombre. ¿Cómo? Sí, ya lo tiene. Llegamos al pueblo, gran fiesta, orquesta popular, banda, la tambora y toda la cosa. Y el pueblo allí reunido, y luego ahí pegado al teatro, a la salida de la ceremonia, una kermés con puestecitos de tamales y atole y pozole y todo eso, tacos. Y el nombre Teatro Ignacio López Tarso, con unas letrotas. Y un gran aplauso del pueblo. Una ceremonia, un discurso del presidente municipal y las señoras de la asociación de no sé qué, y en fin, muy bonita la ceremonia, muy alegre, muy simpática. Dormí esa noche allí y regresé a México al día siguiente. ¿Le gustó? Sí, mucho. ¿Y qué otra cosa en su carrera de actor le satisface con su público? El siguiente teatro fue el Teatro de Bellas Artes. Un gran salto. Yo pasaba por ahí y decía, qué bonita el edificio, yo quiero conocer, pero no te dejan entrar. ¿Por qué no? Porque necesitas comprar un boleto y no siempre hay que esperar a entrar a un concierto más o así. No, pero yo quiero nunca. Y un día voy a Estados Unidos, me caigo de un árbol, me rompo la espina, vengo con un yeso, con un chaleco de yeso apretado, no me quisieron operar los gringos, no quisieron hacerse responsables, me dieron un billete de $20 y me subieron a un tren de tercera clase en Merced, California. De modo que para llegar a la frontera fue 1 día y medio de camino, porque al este vagón de tercera, donde yo venía, que iba, el vagón venía hasta la estación de Buenavista, pero lo dejaban por ahí y llegaba otra máquina, lo ensartaban a otro tren y seguía. Así estuve 3 días con aquella cosa que me obligaba a estar quieto, porque en cuanto me movía dolía la espalda. Pues el doctor Velasco Simbrón me dijo, necesito que estés 1 año, no te asustes, no te va a pasar nada, tu juventud te va a salvar y tú ganas de vivir, tú tienes muchas, sí, tengo muchas ganas de vivir, eso te va a salvar. Una cama de tablas con una colchoneta, en la noche me amarraban para que no me volteara. La alimentación era con pipetas, líquidos, puro líquido. Mi única diversión era un radiecito que me pusieron aquí, que yo manejaba con esta mano. Ahí me hice aficionado a la ópera y empecé a conocer a las sinfónicas que hay en la estación de la buena música. Y ahí me quedé.
y oía buena música todo el día. Y conocía a todos los mejores músicos del mundo, Beethoven, Mozart, de todos los más famosos. Los oí, los reconocí allá. Luego me llevaron un librito. Para leer tenía que hacer así. Y así leía. Pues así leí a Javier Villaurrutia. Y Javier Villaurrutia me gustó mucho. Lo leí todo, eran las obras completas de Javier Villaurrutia. Leí su teatro, sus escritos, su poesía, y su poesía me pareció extraordinariamente bella. Son como imágenes de teatro algunas, me gustó, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y entonces, con esa idea de Javier Villaurrutia, un año después que empecé a caminar de nuevo, un periódico que decía inscripciones en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Javier Villaurrutia da clase de no sé qué cosa, de teatro de tal a tal hora, venga a las oficinas y no sé qué. Voy a conocer a Javier Villaurrutia, a Bellas Artes. Dos objetivos maravillosos. Y lo conoció. Voy a entrar a Bellas Artes por primera vez. Y entonces llegué, voy a la escuela de teatro, pero no es por aquí. Date la vuelta y allá frente a la Alameda hay una puerta grande de Bellas Artes. Sube por esa escalera y en el tercer piso está la escuela de teatro. Ahí voy. Ya la escalera era maravillosa, puro mármol y unos barandales de fierro con unos adornos y una belleza. Bellas Artes por dentro, me encantó. Llegué al tercer piso. Quisiera ver al maestro Javier Villaurrutia. Está ocupado, está en su clase, pero puedo pasar a... No, porque no eres alumno del... Ahí se hizo una bolita, alumnos que llegaron, y la señora esta que me había dicho que no podía pasar, distraída ahí, me colé. Pregunté, Javier Villaurrutia, tal. Llegué, me asomé, él estaba allá con su grupo de alumnos en un salón que tenía un pequeño escenario adelante, como un teatrito, y me metí, me senté. En la última sillita del salón, ahí me senté. Y al rato volteó. Se me quedó viendo, ¿y tú qué? Pues, maestro, mire, traigo su libro, a ver si me lo firma, me gustó mucho su poesía, que no sé cuánto, le empecé a dar por su lado bonito. Dije que era un gran poeta, que me había hecho llorar, me hizo llorar. Maestro, yo quiero conocerlo y a eso vine nada más. Bueno, deja tu libro. ¿Y qué haces? No, nada, no tengo nada que hacer. Me caí en Estados Unidos, estaba ya contratado y me mandaron, ya le platiqué. Quédate, yo doy clases de 5 a 9 todos los días de la semana. De 5 a 9 todos los días de la semana. Ven a mi clase. Llega a las 5 en punto. Si no eres puntual, te corro de mi clase. Te admito como alumno oyente. Llega, siéntate en esa silla donde estás ahorita y ahí esperas que yo te dé alguna indicación. Estamos descubriendo mucho, Rafa, de don Ignacio López Tarso, su formación, la disciplina férrea que tiene en los escenarios, que lo hemos visto en muchas ocasiones con esta memoria que lo caracteriza. Y hay mucho más por descubrir después de esta pausa en los especiales de Noticias 22.
Continuamos en estos especiales de Noticias 22, celebrando la conversación que tuvo don Ignacio López Tarso para nuestras cámaras. Y hablabas hace rato, Laura, del cine. Recordemos que Gabriel Figueroa animó a don Ignacio a hacer precisamente Séptimo Arte y en 1960 debutó como Macario, dirigido por Roberto Gabaldón, una mancuerna extraordinaria. Extraordinaria. Y después vendría también la televisión con grandes personajes, con novelas como El Carruaje, Senda de Gloria, siendo reciente ya la serie El Encanto del Águila, un poquito posterior a ella. Series históricas con grandes personajes, por ejemplo, interpretó ahí a Porfirio Díaz. Vamos a conocer más de su vida, de su trayectoria. ¿Ha perdido el teatro lo popular? Sí. ¿Y ha perdido con eso? Y nosotros, los actores, yo he perdido a ese público maravilloso. Nosotros llegábamos a un pueblo, nos instalábamos en la plaza principal. Ahora salgan a la publicidad, ya sabíamos cómo. Que vengan, vengan hoy en la noche. A las 8 de la noche en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas, traigan su silla y ahí nos vemos y no sé cuánto. Y llegaba la gente. Eso ya no hay. Y nosotros hacíamos a Vanegas Arroyo. El papelero y el policía y el barrendero y el no sé qué, y puros personajes populares, y una obra que yo interpreté que se llamaba Ahí viene Gorgonio Esparza, el matón de Aguascalientes. Y yo era. Y entonces entraba a caballo, vestido de charro, a caballo, de palo de escoba, una cabeza de cartón, muy bonita, muy bien hecha la cabeza del caballito, y entraba yo a caballo, y entraba a la cantina y balazos y la madre, nos emborrachábamos, y en fin, éxitos en los pueblos. Estrenamos una obra de Usigli en ese tipo de teatro y en ese estilo de, pues ni carpas, ni siquiera carpa teníamos. ¿Y eso hace falta ahora? ¿Ese teatro hace falta? Yo nunca lo he vuelto a ver. Nunca he sabido de un grupo que haga lo que hacíamos nosotros. Ahora es como para públicos más chiquitos, ¿no? Sí, tal vez. Pero nosotros íbamos a los pueblos y jalábamos al pueblo. Y nos pagaban con fruta, con huevos, con pollos, con tacos, con comida. Pues así anduve con ese grupo de teatro. ¿Hay buenos dramaturgos en México actualmente? Conozco a pocos. Yo veo que traen muchas obras de Argentina o de España, de dramaturgos españoles, sí. Pero me pregunto, ¿no hay mexicanos que hagan cosas interesantes? Pues ya se murió Carballido, se murió Vicente Leñero, se murió Hugo Argüelles, se murió, pues los mejores, Sergio Magaña, autor de la mejor tragedia que se ha escrito en México, que yo tuve la fortuna de estrenar al mismo tiempo que estrenaba el teatrito del sindicato del Seguro Social, que está en el edificio que está en Reforma, en la esquina del gran edificio enorme del Seguro Social, en la primera esquina, toda esa esquina es un teatro, que el Seguro Social lo hizo
para el sindicato de empleados del Seguro Social, para reuniones del sindicato. Bellas Artes lo solicitó, se los dio. Me lo dieron a mí para estrenar ahí con André Moró, un gran maestro de la Escuela de Teatro, Moctezuma II, de Sergio Magaña. Yo digo que es la mejor obra que se ha escrito en México. ¿Usted conoce? No, no lo he leído. Se lo recomiendo. Lo tengo que leer. Si usted lo dice, por supuesto. La obra sucede en un día. El día que llega Cortés a Tenochtitlan y el día en que Moctezuma II sale a recibirlo sin saber si es un dios o es un ladrón o un asesino, porque ha matado ya mucha gente. Es una obra maravillosa. Profundiza en las dudas de Moctezuma, profundiza en la religión de aquella época, escarba hasta lo último. Moctezuma duda entre Huitzilopochtli y el individuo los caballos, las armas, la cruz, la religión. Cuando le enseñan a Moctezuma la primer cruz que traían los curas que venían con la conquista, se horroriza y dice, estos no son dioses. ¿Cómo tratan a su Dios así? Muy bella literatura. Sergio Magaña era un gran dramaturgo que murió jovencísimo. Se metió a la droga, tuvo éxito. Moctezuma fue un gran éxito. Yo lo hice primero dirigido por André Moró para estrenar ese teatrito del Seguro Social. La segunda puesta en escena de Moctezuma fue en Teotihuacán. Todo el verano en Teotihuacán, ahí dirigido por Álvaro Custodio, un director español que vino con la llegada de tanta gente que vino de España huyendo de la guerra civil española, cuando Franco y todo esto, se vienen a México y vienen gente maravillosa. León Felipe, por ejemplo, un gran poeta. El teatro ha decaído, hay menos foros. La pandemia ha sido terrible para el teatro. Los teatros todos cerrados durante 2 años. Eso es terrible. Pero no, a pesar de eso, los musicales, por ejemplo, que se han hecho con mucho éxito en México, han sido verdaderos éxitos grandes. Esto de Go como empresario, magníficos grupos que ha presentado con Jesucristo Superestrella y con pues muchas obras. Yo le vi una con, ¿cómo se llamaba? Los Miserables. Sí. Una adaptación de Los Miserables. No me gustaría que termináramos esta conversación sin qué le diría a los jóvenes que están estudiando teatro. Pues ojalá tuvieran teatro. Yo les deseo que los que estudian teatro y van a ser actores
y piensan en el teatro como fundamental en su carrera, luego se puede hacer televisión y cine y todo lo que quieran. Pero el teatro es fundamental. Yo digo que una carrera de un actor de cine o de televisión debe iniciarse en el teatro, que es el mejor terreno para aprender a ser actor. El teatro es lo que mejor te enseña. Y también Villaurrutia decía, tú puedes estar 20 años en la academia, en la mejor academia del mundo, con los mejores maestros del mundo, y nunca podrás llegar a ser actor, porque el actor se hace en un escenario, no en la academia. En un escenario es donde se hacen los actores verdaderos. Pues muchas gracias, maestro López Tarso, por habernos recibido en su casa, por sus palabras y por estas palabras a los jóvenes, por esta conversación que siempre nos hace ver el mundo con un ligero aumento de luz. ¿Qué les parece esta conversación, amigos, amigas? Con 97 años, por eso decíamos al inicio del programa que don Ignacio López Tarso es una leyenda viva de los escenarios, Rafa. Larga vida a don Ignacio López Tarso y la invitación a que nos acompañen en los especiales de Noticias 22 con nuestros mejores deseos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Pásenla muy bien.